La semana pasada tuvimos un pequeño receso en el que invitamos al hermano Helio para que nos ayudara con lo que era alabanzas y aprender y estudiar un poco más de la importancia de las alabanzas que hacemos para nuestro Señor. Pero ya habíamos terminado la semana anterior, habíamos terminado con la primera carta de Timoteo y hoy hacemos un pequeño break, un pequeño receso con respecto a Timoteo. Vamos a pasar hoy, vamos a estudiar lo que es la carta de Tito, la carta a Tito, y en tiempo récord vamos a ver si podemos estudiarla toda el día de hoy. No es muy compleja, pero vamos a tratar de sumar lo que era la clase de la semana pasada con la clase de hoy. Y si no, bueno, ahí buscamos cómo nos acomodamos con las otras 2 semanas para también terminar la segunda carta a Timoteo. Segunda Tesalonicenses 3, 4 y 5 es el texto clave de nuestro estudio. Pablo dice que él tiene confianza respecto a vosotros, refiriéndose a los hermanos en Tesalónica, o refiriéndose a nosotros hoy en día, en el Señor, en que hacemos y haremos lo que Él ha mandado, lo que Él ha enseñado a través de sus cartas acerca de cómo vivir como cristiano. De esta manera el Señor encamina nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Como he mencionado, hoy vamos a estar estudiando las 2 lecciones resumidas el día de hoy. Son en base a la carta escrita a Tito, por lo tanto los invito a abrir esa carta en sus Biblias. Y los 2 temas son religionarios rebeldes y la gracia de Dios. Recordando que utilizamos como material de apoyo lo que es el sistema de estudio producido por los hermanos de Gospel Advocate. Bueno, ven, religionarios rebeldes. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? La usamos todo el tiempo en nuestras conversaciones, ¿verdad? Somos unos religionarios, no decimos eso. Sin embargo, a esta sección estos hermanos llamaron así y vamos a adentrarnos un poco más sobre ello. En primer lugar, la definición de la palabra religionario es persona que sigue el protestantismo. ¿Qué dio origen al protestantismo? ¿O quién fue el que dio origen al protestantismo? Martín Lutero. ¿Qué dijo Martín Lutero? La Biblia es nuestra única guía. Él empezó a oponerse al catolicismo. Empezaron a hacerse todo este poco de grupos religiosos. Pero la iglesia del Señor es parte de esos grupos. No, ¿verdad? Tristemente para muchas personas piensan que sí somos un grupo más que simplemente ataca al catolicismo. Aquí no se trata de atacar al catolicismo o al luterano o al pentecostal. Aquí se trata de poder identificar qué es lo que Dios estableció como su iglesia. Pero religionario, entonces tiene que ver con el protestantismo. Rebelde es alguien que opone resistencia. ¿A qué podemos decir que el cristiano opone resistencia? Debería poner efectivamente al pecado y también a la falsa doctrina. ¿Ya? El cristiano debería resistir, esto es incorrecto, yo no voy a participar de eso, no voy a enseñar de eso y voy a hablar en contra de eso. Entonces vemos que aquí tenemos 2 términos que parecieran ir acorde. El protestante, el que va en contra de lo que el catolicismo enseña, y el que se opone, el que ofrece resistencia a algo. Pero nosotros, como acabamos de mencionar, respondiendo a la pregunta, si forma parte el cristiano de una iglesia protestante, la respuesta es no. Porque nosotros no vamos al catolicismo porque no somos parte de él. Y no somos parte de toda esa reforma que se dio después. Pero recordamos que lo que queremos y buscamos en la iglesia del Señor es restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. De ser la misma iglesia que estuvo en ese año 33 y todos esos siguientes años, ese primer siglo. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros, poder vivir de acuerdo al cristianismo que se vivía en ese tiempo. Pablo comienza a hacerle saber sobre esto a Tito, porque había una gran dificultad en el lugar donde se envió a Tito. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Recordamos que mencionamos ayer 2 hijos en la fe, Timoteo y Tito. Leamos Tito 1, 1 al 4 para leer un poco más sobre él. Tito 1, 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación
que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ok. Vamos a ver qué tan pilados estamos, como dicen por ahí, ¿verdad? Qué tan estudiados estamos. ¿Cuál es la diferencia entre Timoteo y Tito? Vamos a leer, ambos son hijos en la fe común de Pablo. Timoteo era hijo de un hombre griego y una mujer hebrea. Tito es totalmente un gentil. Tito fue convertido al cristianismo en alguno de estos viajes. Timoteo también fue convertido al cristianismo, pero llevaba esa semilla de parte de su madre y de su abuela, recordamos eso, ¿verdad? A Timoteo se le exigió que se circuncidara porque era descendiente de judíos. A Tito no se le pidió eso, porque era un gentil. Cuando leemos en Gálatas 2:3 leemos sobre de Tito y dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo está haciendo esa aclaración. A Tito no se le tiene que obligar a hacer algo que era tradición judía. A Timoteo se le pidió para evitar conflictos en ese momento. Pero un cristiano hoy llega, tengo 40 años y obedecí el evangelio, tengo que circuncidarme. No es necesario. Eso es lo que ocurría en este caso. Pero tenemos que era griego y era un evangelista al igual que Timoteo. El evangelista, ¿quién es? El que lleva el mensaje de buenas nuevas. Tiene una responsabilidad muy importante y esta carta que estamos leyendo y estamos estudiando hoy involucra eso. Él tenía un gran trabajo que llevar a cabo. Dentro de ese trabajo leemos que fue a la isla de Creta. La isla de Creta está aparte que está como ahí entre Europa y ese vasito está ahí abajo, pero una isla que era muy importante en esos tiempos. Era importante en lo que era el imperio primero griego, la importancia de Alejandro Magno, y luego el imperio romano era un buen lugar para negocios y demás cosas. Se dice que fue un centro de una de las antiguas civilizaciones de Europa. Entonces, era un lugar importante. La Biblia nos hace saber que hay llegar a lugares importantes. No es caminar por caminar. La Biblia nos hace saber, había grande fuerza del ser humano. Ahí llegaba el mensaje también. Pero cuando leemos versículos 5 al 9, vamos a leer lo que se le encomienda a Tito hacer. Alguien que lea versículos 5 al 9, por favor. Por esta causa te dejé escrita para que conociese consciente que padeciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere insensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no esté alcanzado de institución ni de sabiduría, porque es necesario que el obispo sea responsable como administrador de Dios, no soberbio, no astuto, no lavadito, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador amante de lo bueno, sobrio, justo, sabio, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda portar con sana enseñanza y convertir a los discípulos. Esto lo recordamos de cuando estudiamos la primera carta de Timoteo, porque ya hablamos acerca de las características o requisitos de aquellos que van a ser supervisores, obispos, pastores, o como simplemente le llamamos ancianos de la congregación, ¿verdad? Y de eso hablaremos más adelante, precisamente el otro año, Dios primero, los jueves, tendremos clases de varones, en las que estaremos estudiando sobre el ancianado. Pero de eso ya lo conocíamos. Pero vemos que especialmente Pablo le hace saber a Tito, tienes que corregir lo que está mal y establecer ancianos, establecer a esos líderes. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Por qué Pablo le da tal tarea a Tito de ir a Creta a hacer eso? Acabamos de mencionar que formaba parte de lo que era el imperio, formaba parte, era una ciudad importante dentro de lo que era el imperio romano y todo ese tipo de cosas. Y si había imperio romano, ¿qué había? Paganismo. Y un nuevo cristiano en esa tierra, ¿qué suele pasar cuando un nuevo cristiano está rodeado de pecado? Poco a poco se contamina, ¿verdad? Se puede apartar de la fe, puede decir, no, yo soy cristiano, pero participa de esas cosas. Entonces,
Sí, no, sí, pero Pablo envía, estoy pensando en el sermón, disculpe. Pablo envía a Tito acerca a hacer ese trabajo, pero estos cretenses o habitantes de Creta no tenían buena reputación. Leamos versículos 10 al 12. Ujú. Ok. Primero mencionaba aquellos de la circuncisión. Involucra entonces quiénes eran? Judíos. ¿Y qué hacían los judíos? Recordamos, hemos leído sobre todos ellos estos estudios que hemos venido haciendo. Siempre había un grupo de judíos que trataban de hacer volver a los cristianos al judaísmo. Entonces, hablaban cosas deshonestas, cosas raras, cosas incómodas, para hacer sentir mal a los cristianos de que, no, vuelvan acá. Tenemos eso, pero también habla de que hay uno que le dicen su propio profeta, uno de los que era de Creta, uno que era formaba parte de esa civilización. Pero hay personas que a esto le llaman la paradoja de, ahorita les digo el nombre, se me escapó, pero le llaman una paradoja, porque como alguien que es un profeta entre ellos dice algo, afirmando algo que entonces, si lo que él dice es verdad, no es verdad. Por eso se le llama paradoja, algo que forma un pensamiento extraño. Porque si yo soy un profeta de Creta y yo digo que todos en Creta mienten, entonces yo estoy mintiendo. ¿Cómo yo puedo afirmar eso? Es un argumento que se da entre muchos que atacan la Biblia, queriendo hacer saber que la Biblia no es inspirada, que la Biblia tiene errores, que la Biblia es cualquier otro libro más. Pero aquí lo que tenemos, y precisamente aprovechamos a información por parte de los hermanos de Apologetic Express, sé que está muy pequeño, voy a leerlo, porque sé que está muy pequeño en pantalla, pero dice así: el primer paso para entender esta supuesta contradicción, de que como un hombre que dice algo que es verdad, pero él está diciendo que todos ellos son falsos, entonces debería ser falso, es tomar en cuenta que Epiménides, ese es el nombre, así como se le conoce, la paradoja de Epiménides. Pablo está citando a este hombre, era un poeta. Los poetas, dramaturgos y otros escritores alguna vez usan una técnica literaria conocida como hipérbole. Recordamos nuestros tiempos en la escuela que era una hipérbole. Una exageración, ¿verdad? Es que este edificio tiene 20.000 pisos porque es demasiado grande. Realmente hay un edificio con 20.000 pisos. Pero uno que dice que, no, es que aquí cabemos 3.000 personas y es un cuartito en que cabemos 10 nada más. Una exageración. Entonces, tal como menciona ahí, una técnica literaria conocida como hipérbole, la cual es una exageración deliberada usada para argumentar. Decir que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, es decir que la sociedad cretense como un todo era inmoral y decadente. Los que vienen de afuera de Panamá, ¿qué preferencia tenían ustedes de este país? Cuando yo iba en Costa Rica, escuchaba de Panamá, siempre decía, esa gente es parrandera. Los panameños son parranderos. Hay una hipérbole. ¿Ustedes son parranderos, hermanos? ¿Y cuántos de ustedes son panameños? La gran mayoría de los que están aquí. Pero entonces, si yo digo que el panameño es parrandero, ¿estoy diciendo que ustedes son parranderos? No, pero es como una exageración, algo que se maneja. Los cretenses tristemente tenían esa mala reputación. Entonces, no está diciendo que es una afirmación de que todo el panameño es parrandero. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Lo que está diciendo es que, bueno, se tiene el concepto general de eso. Es lo que había hecho Epiménides, por eso sí se le puede tomar como algo cierto. Y vemos que Pablo no está escribiendo algo que se puede contradecir. Entonces, tenemos esa situación. Se da esta situación, continuamos porque vemos que en versículos 13 y 14, Pablo dice que alguien debe ser reprendido. ¿A quiénes está hablando Pablo? Leamos versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos y caseros. No atendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Okay? Entonces, ciertamente en Creta hay hombres que son mentirosos, son ociosos, son etcétera, 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 etcétera. Pablo escribe esta carta a Tito, pero ¿con quién está hablando Tito? ¿O a quién se le pidió que le fuera a hablar? No necesariamente a los cretenses en general, pues podemos decir que a los cretenses que eran cristianos, ¿verdad? Porque si dice establece ancianos, ¿dónde va a establecer ancianos?
Tiene que ser en la iglesia. Entonces, ¿a quién está reprendiendo? Si Creta hace todo eso, si en el mundo se dice que Panamá es así, el cristiano panameño no puede ser así. Es lo que Pablo está haciendo. En este caso, el cristiano que vive en Creta no puede actuar de la manera que ellos se conocen. Hay que reprender entonces al cristiano que quiere comportarse de esa manera. Es que querían leer esos cuentos o esas fábulas de los judíos. No, ya esa parte no aplica con nosotros. No, es que quieren seguir mandamientos de hombres. No, ¿a quién servimos? A Cristo. Entonces, Pablo le está haciendo saber todo esto a Tito en respecto al trabajo que debe de hacer, y por eso hablamos de esta especie de rebeldía, porque se le tiene que hacer saber a sus hermanos, ustedes andan mal, porque viven en esta tierra, pues no puede ser así. Soy cristiano, ya sea que esté en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos. No importa dónde seamos, somos cristianos en primer lugar. La Biblia nos dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, ¿verdad? El pensar y accionar de las personas, nos dice en versículos 15 y 16. Está haciendo algo ahí que es interesante, porque es un texto que se puede aplicar a eventos que están pasando este mes en el país y en todo el mundo. ¿Qué dice en versículos 15 y 16? ¿Qué? Ayer tuvimos la actividad con los niños, pero van a haber algunos que van a estar hablando de que eso no es correcto, hermano. Todas las cosas que hicieron, ta. Su mente no está pura. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que no había nada malo en lo que hicimos, ¿verdad? Pero van a haber personas que no tienen su mente pura y van a estar pensando que mejor no hubiésemos hecho eso. O sienten ese cargo de conciencia en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero aquí se nos está haciendo precisamente eso. No me acuerdo en qué libro, ahorita se me escapa, pero recordamos que Pablo hace llamado acerca de aquel que come carne. No sé si se acuerdan. Aquel que come carne, llego a un lugar, me invitan, hay un banquete, hay un festín y me dan carne, yo la como sin ningún problema. No, ahora si digo eso frente a un vegano me va a pegar. Pero, ¿qué ocurría? Pero si vas allá y el anfitrión te dice, esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No comerla, ¿verdad? Por eso, yo llegué es carne. Yo como carne, no tengo ningún problema. Pero cuando se me dice que es algo religioso, ahí es que yo no puedo participar de eso porque va en contra de lo que Dios enseña. Es de ahí que precisamente tocamos el tema de la Navidad. Ok, la costumbre dice que sí, el nacimiento de Cristo, pero en primer lugar no hay información ni histórica ni bíblica que me diga que Cristo nació en ese día. Hay un montón de cosas, pero realmente si lo que estoy celebrando es algo secular, si estoy simplemente compartiendo con mi familia una comida, dándole un regalo a mi familia, el problema en dónde está. Que yo me pare frente a ustedes y les diga, hermanos, hoy estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús. Y si usted no lo celebra, usted está en pecado. Ese es el problema. Porque estoy haciendo religión, algo que la palabra de Dios no ha autorizado. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este caso. Habían personas puras en ese lugar, entonces actúen como personas puras. Vivan de acuerdo como ustedes saben que tienen que vivir. Pero no se dejen mezclar entre las cosas que sabemos que están mal ahí. Pablo hace saber todo esto a Tito en este primer capítulo de su carta. Pasamos al segundo capítulo. Adornado por la doctrina de Dios. Aprovechando que hay bastantes damas, ¿por qué se peinaron como se peinaron el día de hoy? ¿Por qué se pusieron una cola? ¿Por qué se maquillaron? ¿Por qué se pusieron un collar? ¿Por qué los caballeros vinieron con su perfume y su camisa bien arreglada y un buen corte? ¿Qué involucra eso? Quiero ser atractivo, quiero algo que me gusta, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor atractivo de un cristiano? ¿Pero cómo? Con su actitud, pero entonces ¿qué involucra esa actitud del cristiano? Recordamos que las personas tienen que ver a Cristo en mí. Muchas personas, y recuerdo eso de una muchacha, no me acuerdo en qué país de Asia fue, porque eso fue uno de mis instructores en un viaje que lo mencionó, que la muchacha era amiga de un matrimonio cristiano. Y esa muchacha decía, yo quiero casarme con un cristiano, que ¿por qué quieres casarte con un cristiano si no eres cristiana? Porque si yo consigo un hombre como el tuyo, no se refería por lo guapo, sino por la forma en que trata, por la forma en que vive, por la forma en que expresa su fe, yo quiero un hombre como es. Y es que, hermanos, muchos allá afuera quieren lo que nosotros tenemos, pero a veces lo omitimos.
A veces lo ignoramos. Y por todo lo contrario debemos dar gracias por ello. Pero vamos, primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo del capítulo 2 de Tito? ¿Ok? Entonces vamos a decir que una vez que usted oró y le pidió a Cristo que entrara en su corazón, usted es salvo. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la sana doctrina? Entonces, ¿por qué tengo que participar de ello? Hay personas que piensan, no, con que usted haga eso, todo está bien, todos somos cristianos. No es así. Pero entonces, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina enseña esto, esto, esto y esto y esto. Si usted hace cada uno de estos, todo va a salir bien. Si no lo hace, le está faltando algo para ser completo con Dios. No importa el rango de edad. Pablo procede entonces a hacerle saber a Tito acerca de 4 grupos. ¿Cuál es el primero de esos grupos según el versículo 2? Que los ancianos sean todos ustedes prudentes, sanos de la fe, en el amor y en la paciencia. Ya Pablo le ha hablado a Tito de ancianos, obispos, supervisores. Aquí está hablando de los señores mayores o de edad avanzada. ¿Va? Está hablando de ellos, que ese tipo de personas, pues, es cristiano, usted es ejemplo. Tiene todo esto que ha vivido, viva de acuerdo como debe ser, para que los más jóvenes vean cómo deben de comportarse cuando lleguen a esa edad, o incluso desde antes. Luego se refiere a otro grupo. ¿A quiénes se refiere en el siguiente versículo? Ujú. Y la primera parte del siguiente versículo dice que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Ok? Ayer hablábamos un poco, volvemos un poco con la hermana Sharon acerca de ser la matriarca, ¿verdad? Porque conocemos bastante de sus hijas. Pero la hermana Sharon no puede ser un ejemplo para muchas de ustedes, que ya la hermana tiene bastante, y perdón, no va a meterme en edades, ¿verdad? Pero bastante consejo puede dar la hermana. Jackie también está en esa categoría. Bueno, ya estamos entrando en esa categoría, ya las canas se notan más fácil, ¿verdad? Pero las hermanas mayores sirvan de ejemplo a las más jóvenes. Denle esos consejos. De eso trata parte de ese trabajo. Siguiente grupo son precisamente las damas jóvenes. Ah, esa señora me viene a dar consejos a mí, que ella no vivió en mi época. En su tiempo no había celulares, no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp. Que me deje vivir en paz esa señora. Tal vez en sus tiempos no habían esas cosas, pero habían otras cosas que podían distraer y que ella aprendió de los golpes que se dio. Y la joven necesita escuchar eso. Pero entonces, ¿qué leemos? ¿Qué deben de enseñar las señoras mayores a las jóvenes? De acuerdo al versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a servir. ¿Cuántas lobas hay por ahí afuera que se quieren robar el marido de alguien? Y perdón por la expresión, pero se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las señoras mayores? Juega vivo. Si te descuidas, te pueden robar el mandado. Es un consejo que le están dando. Y la Biblia está diciendo, enséñale que cómo amar a su marido. Bueno, estoy viendo que se te falta esto. Ay, usted sí es vida ajena, hermana. Usted está viendo lo que yo estoy haciendo. No, tal vez la hermana vio algo que vi en base a la experiencia que tiene y que, hermanas, corrijan, jovencitas, corrijan eso antes de que sea muy tarde. Versículo 5, ¿qué dice? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, Ajá, eso, cuidadosas de su casa involucra que me pase todo el día de la vecina echando cuento. No, ¿verdad? ¿Qué más? sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ujú. Volvemos a ese mismo punto. Si mi esposa se la pasa todo el día en la casa de la vecina, yo llego, no hay comida, no hay nada limpio, no sé ¿qué va a hablar la gente? Y esa va a la iglesia. Y esa es cristiana. Y es, ay no, si esa es la religión de esa persona, yo no quiero formar parte de ellos. La palabra de Dios puede ser blasfemada en base a que las jóvenes no están haciendo ni escuchando el consejo de las mayorcitas, ¿verdad? Finalmente está el otro grupo, que es el de los varones jóvenes, ¿verdad? Versículos 6 al 8, alguien que los lea, por favor. Ujú. Ok. Podemos comprender que Tito efectivamente es alguien joven. Podemos comprender que se está hablando de una persona que tiene cierto grado de juventud y que le está diciendo, sé un ejemplo, así como se le dijo a Timoteo, sé un ejemplo para los demás. De modo tal, cualquier persona que quiera atacarte y que no pueda atacarte porque no tiene que decir de que andas mal. ¿Qué es lo que está diciendo así? De modo tal que el adversario, ¿cómo decía?
se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí no necesariamente se refiere al adversario de Satanás, se está refiriendo a cualquier persona que quiera venir. Ah, y eso que no puedo decirlo porque el muchacho sí se comporta como un cristiano. Eso es lo que se nos está haciendo saber aquí. Y es parte de ese adorno que mencionamos del cristiano. No importa la condición social, versículos 9 a 10, ¿de quién hablan? Capítulo 2, 9 y 10. Exhortan a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Está ahorita esa palabra, ¿verdad? Respondón, ¿qué involucra a alguien respondón? ¿Usted por qué me hace que yo tengo que hacer eso? A mí me contrataron para hacer esto y esto y esto, usted no me va a decir a mí lo que debo de hacer. Ese es el respondón. Continúe, hermana. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Okay? No solamente ven algo bonito cuando ven a un cristiano actuar como un cristiano. Ven qué bonita es la enseñanza cristiana. Eso Pablo lo plasma aquí con Tito. Volviendo al estilo de vida cristiano, perdón, viviendo el estilo de vida cristiano como debe de ser, crea un efecto atractivo para quienes no lo son. Yo quiero ir a su iglesia, yo quiero ver esto. Hemos tenido visitas aquí que nos han dicho, nos gusta mucho lo que ustedes hacen, cómo lo participan, y veo que se mantienen en la Biblia. Recuerdo las palabras del hermano José cuando empezó a reunirse con nosotros. Me gusta que aquí se habla Biblia y que se hace que la persona busque la Biblia. Eso es bonito. En ese momento era simplemente visita. Hoy es uno de nuestros hermanos. Y así pueden haber muchos más. Pero, ¿cómo yo puedo acercarme a alguien y pedirle que venga a la iglesia y que escuche la palabra cuando me ve en mi casa que soy la persona peor portada que hay en el mundo? No sé si la frase era correcta, pero ¿qué ejemplo doy afuera? Es importante que viva el cristianismo como debe de ser. Muy bien, vamos a ver si podemos cubrir la mayor parte del resto de la carta. ¿Hay alguien que lea versículo 11, por favor? El versículo 12. ¿Alguien puede darme una definición simple de lo que es la gracia? Casi se saca el 100, hermano. Cambiemos ese algo por un favor inmerecido. Simple y sencillamente, ¿cómo yo muestro mi gracia? Esta persona me ofende, me patea, me trata mal, me humilla y todo, pero aquí yo estoy disponible, dispuesto a hacer un favor por él si lo necesito. Eso es gracia. ¿Quién hace la mayor de las gracias? Es Dios. Lo despreciamos, lo tratamos mal, lo humillamos, lo denigramos, hacemos todas las cosas. Vemos a Adán y Eva, y ellos están en su presencia. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron, cayeron, si se puede decir, cayeron de la gracia de Dios. Sin embargo, Dios dijo, aunque Dios le bendiga, hermano. Entonces, es un favor inmerecido. La hermana Francesca se sacó un 99.9 ahí. Le faltó nada más favor en vez de algo. Pero efectivamente, acabamos de leer, la gracia se ha manifestado y se nos da un propósito y se nos da un objetivo. ¿Por qué fue manifestada la gracia? Para salvación. ¿Y cuál es el objetivo? ¿A quién va esta gracia? A algunos hombres. Dice eso. A todos los hombres. Dios quiere que todos se salven. No quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, ha sido mostrada, manifestada con un propósito y un objetivo. ¿Qué enseña la gracia? La hermana ya leyó una primera parte que dice, debemos de renunciar a la impiedad. Ay, hermano, pero una cervecita al año no hace daño, una copita de vino al año no hace daño. Bueno, la palabra de Dios nos dice que sí hace daño, es mejor evitarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de eso, renunciar a eso. Los deseos mundanos. Ay, hermano, pero mientras yo veo pornografía y no me acueste con otra mujer, yo no estoy fallando a mi esposa. Si le estoy fallando porque dice que dice Jesucristo, el que ve a una mujer con ojos de deseo, ya adulteró, ¿verdad? Vemos que son este tipo de cosas que tengo que renunciar a ellas. Ya yo soy cristiano, ya no puedo permitirme andar en el mundo. Conozco la verdad, ¿verdad? Tenemos entonces que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Rápidamente, la gracia nos enseña cómo cambiar nuestro estilo de vida. Como recordamos Romanos 6, 3 y 4 nos habla acerca de que somos bautizados en Cristo para andar en vida nueva.
Ya yo no soy ese pecador que andaba ahí, ahora soy un cristiano que quiere vivir de acuerdo a Cristo. Gálatas 2:20 que recordamos que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hacemos eso. La persona ve a Cristo en mí cuando salgo a la calle. Es la parte que se torna difícil, ¿verdad? Porque realmente tenemos que vivir de esa manera porque hemos hecho ese compromiso. Nos enseña cómo no vivir una vida dada al deseo mundano. Ya mencioné esos ejemplos que acabo de mencionar. Cómo vivir en este mundo con dominio propio, que es lo que acabamos de leer. Renunciando a la impiedad, ya sé que yo no tengo que hacer eso. Y si caigo, perdóname Dios, pero si sigo cayendo y que bueno, es que realmente no quiero a Dios como digo que debo. ¿Verdad? Entonces, debo tener dominio propio, que yo sé que esos pecados yo no voy a seguir cayendo en eso. Nos enseña también cómo vivir confiando en tan hermosa esperanza. ¿Alguien que lea el versículo 13? ¿Okay? ¿Qué estamos aguardando? ¿Qué esperanza estamos aguardando? ¿Ganarme el gordito? ¿Que me pegue ese cupón que regalan un carro en el supermercado? ¿Esa es la esperanza que debo tener? ¿Cuál es la esperanza? ¿La vida eterna en dónde? En el cielo. ¿Y por qué? Jesucristo fue a preparar ese lugar para nosotros, nos lo ha prometido. Entonces es importante que podamos ver que la gracia nos enseña cómo mantener esa esperanza, esa fe. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio de Dios. Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos. Ya Él nos hizo limpios. Ahora bien, creo que fue ayer Leonid que estaba jugando en el piso y quedó todo marcado, ¿verdad? Que estaba todo sucio la cara y todo ese tipo de cosas. Si la hermana Jessica lo deja así, ¿hoy cómo estaría Leonid? Sucio. Y si lo deja así mañana, sigue sucio. Y sigue acumulando eso. Hay algunos que nos tomamos la libertad de que tal vez un día no nos bañemos. Pero como dice la frase, después de 3 días, huele el muerto. ¿Verdad? Ahora una persona que tiene 7 días sucio. Cristo ya nos limpió. Pero ¿cómo debo mantenerme entonces yo si ya Cristo me limpió? Limpio, puro. Es parte de ese requisito que tengo con Él. Yo tengo que mantenerme puro y tengo que evitar esa iniquidad y el pecado. Tengo que alejarme de todo eso. Necesito mantenerme puro. Y si fallo, porque ya he obedecido el Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname, me arrepiento, confieso mi pecado. Pero no agarrarlo de costumbre. Porque entonces realmente, como la palabra misma dice, Él no se va a volver a crucificar porque yo sigo pecando. Ya, si yo sigo pecando, a pesar de que lo acepté, tarde o temprano va a haber ese juicio de que tú hiciste algo, pero no lo hiciste como realmente había sido hecho. Tenemos eso. Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Si ustedes viven, perdón, nosotros, porque siempre tengo que incluirme, a veces se escapa, cada cristiano tiene que vivir de acuerdo a como Cristo espera que vivamos. Alguien está hablando mal de mí, pero yo estoy haciendo el bien. Ese es el problema de él. No me va a menospreciar. La tristeza es que esa persona enseñe o demuestre que efectivamente yo estoy haciendo el mal cuando supuestamente yo estoy haciendo el bien. Porque realmente me estoy portando mal. Ahí sí debo preocuparme y que, bueno, menosprecie, hablen de mí. Y qué triste que alguien llegue a decir que ese hermano no es quien dice ser. Pero el cristiano tiene que vivir de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en esta mañana. Capítulo 3. Voy a tratar de cubrir lo más que pueda en los próximos 10 minutos. La bondad y amor de Dios es mostrado, primeros 8 versículos. Versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda servidumbre para con todos los hombres. Somos ejemplo. Jesucristo dijo que somos la luz del mundo. Como tal, tenemos que también respetar las autoridades. Es un corrupto, ese es su problema, pero yo tengo que respetarlo porque es la autoridad que el pueblo escogió. Debemos respetarlo a él, respetar a las demás personas. Es lo que está haciendo allí. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué entiende el mundo por santo? Y él se cree un santo. ¿Qué trata de decir el mundo cuando dice esa frase? No ha matado una mosca.
Es la persona más pura que hay en el mundo, nunca ha hecho nada malo. Pero ¿cuáles son los primeros requisitos para llegar a ser cristiano? Arrepentirme. ¿De qué? De mis pecados. En algún momento yo le he fallado a Dios. Si nunca le hubiese fallado a Dios, no tengo razón de bautizarme, porque el bautismo ¿para qué es? Para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, todos hemos pasado por algunas de esas circunstancias que leemos ahí, que acabamos de leer. En algún momento fuimos así, ya no somos así. No, y si somos así, mejor que cambiemos porque se acerca el día, ¿verdad? Pues si ya obedecimos el Evangelio, hicimos la voluntad de Dios, más nos vale que sigamos en el camino correcto. Porque alguna vez fuimos así, no significa que debemos de seguir siendo así. Es lo que enseña lo que estamos leyendo. Versículos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué está diciendo? Yo no soy salvo porque yo le doy plata a todos los hermanos. Yo no soy salvo porque le limpio la casa a todas las personas. Eso es parte de mi accionar. Pero eso no es lo que me salva, es Dios el que me salva. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo volvemos a hacer? Hay que estar limpio, ¿verdad? Y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Debemos reconocer que no es por mérito propio que yo puedo ser salvo. Yo tomé la decisión de obedecer al Evangelio, ser bautizado por el perdón de mis pecados y así que el Señor me agregue a su iglesia. Ahora está en mí seguir trabajando en eso. Pero fue el Señor el que me dio primero esa oportunidad por su misericordia de que podamos ser parte de su familia. Sin Cristo no tendríamos herencia de vida eterna. El versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No me voy a adelantar porque es parte del sermón, pero qué hermoso ser no solamente hijos de Dios, sino coherederos con Cristo. Ya, el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de señores es mi hermano. Qué mejor herencia que tener eso. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermano, ayúdame a hacer esto. Ay, ya va otra vez, quiere que haga eso. ¿Qué problema? Hermano, usted puede venir a ayudar. Ay, hermano, pues que yo me levanto a las 11 de la mañana, tú me vas a hacer levantar temprano. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Alguien que lo lea de nuevo, porque para que no digan que yo estoy mintiéndoles. ¿Qué dice el pasaje? Los que creen en Dios, de vez en cuando se les antoje, hagan algo bueno. ¿Y qué involucra ocuparme? Okay. Si estoy ocupado, estoy trabajando en algo. Si estoy ocupado viendo el teléfono todo el día, estoy ocupado en eso. Si estoy ocupado viendo Netflix todo el día, estoy ocupado en eso. Las novelas para las viejitas de antes, ¿no? Ya casi las muchachas no ven novelas, creo yo. Pero los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Creemos o no creemos? ¿Vivimos porque Dios nos permite vivir? Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo? Buenas obras. Estas cosas son buenas, ¿y qué? ¿A quiénes? ¿Y qué? Ah, no, hermano, yo con que venga y me siento aquí, lo escucho usted las 2 horas que hay de clase y sermón, llego a mi casa, ya cumplí, ya hice lo que Dios me pidió. ¿Es lo que está diciendo ahí? Hermano, hay una oportunidad de ayudar a tal persona, podemos ver cómo se le ayuda, vamos a ver qué se hace. Ese es el ocuparse. Pero muchas personas, yo ya soy cristiano, ya hice lo que tenía que hacer y suficiente. Vemos que hay trabajo que hacer, hermanos, hay que estar ocupados. El cristiano tiene mucho trabajo por delante. Versículos 9 al 11. Alguien que los lea, que no los tengo aquí en pantalla, disculpen. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermano, mire, usted no tiene que hacer esto. Ah, sí, está bien, hermano. Y lo sigue haciendo. Hermano, y recuerde que hablamos de que esto no debe ser practicado por el cristiano. Ahí lo sigue haciendo. Hermano, comprenda, por favor, estamos hablando de corazón. No queremos que usted se pierda. No haga esto. Ustedes hablan eso, pues yo sé lo que quiero hacer. ¿Qué dice ahí? Ponerlo en disciplina y que, lo siento, hermano, ya hablamos mucho con usted, no se puede hacer más nada. Jesucristo nos dio las instrucciones, eso lo hablamos en otras ocasiones anteriormente, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí que, ay, no, es que yo quiero hablar sobre la evolución.
Ah, yo quiero hablar sobre que la Tierra es redonda. Ah, yo quiero hacer esto porque quiero argumentar y demostrar cuánto sé y ta, 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 ta. Palabrería. Dios que espera, nos ocupemos en buenas obras. En vez de estar hablando cosas sin sentido, hablemos la verdad de la palabra de Dios. Respetemos el orden y la disciplina. Es lo que está diciendo allí. Me parece mentira, pero estamos logrando cumplir toda la carta. Concluyendo esta carta, Tito 3, 12 al 15. Primero que nada, ¿qué hace Pablo en ese versículo 12? Tito, aquí está tu carta, perdón. ¿Alguien lo iba a leer? ¿Alguien que lo lea? Disculpe. No sé, me parece que alguien lo iba a leer. 3:12. Ujú. Ok. No, está bien, con el 12 es suficiente. ¿Por qué está usted aquí, hermano? Porque yo sé que usted está allá en Bocas o en Chiriquí, pero ¿por qué está aquí hoy con nosotros? Ok, ¿por qué está estos días aquí entre nosotros? ¿Vino porque está pagando un hotel y se está quedando sola por ahí o con quién está? Ok. ¿Qué está pidiéndole Pablo a Tito? Ven a verme, somos familia, quiero estar contigo, necesito verte, está bien, te escribo una carta muy bonito. Y sé que tal vez usted se pegue 5 horas por teléfono a hablar con Francesca y las demás muchachas, pero no lo mismo que estar juntas y compartir, ¿verdad? No importa las 8, 7, 8, 9 horas que viaja desde allá a Chiriquí para acá, ¿verdad? Pero es lo mismo que está planteando Pablo en este caso. Tito, cuando lleguen estos muchachos, ven que quiero verte. Necesito tener esa compañía. Ese es el amor que debe haber entre cristianos. Pablo exhorta a Tito a ser buen mentor de otros siervos. ¿Ah? Sí, eres un evangelista, pero enseña a otros. Que estamos planeando para este año que viene que los varones de la congregación prediquen más seguido, que me cubran más seguido. Y en su momento que se hagan cargo de la congregación si yo llego a faltar. Pero es parte de ese plan. Tito les dice, sean los intérpretes de la ley y Apolos encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Comenzar a trabajar en ese proceso. No solo a otros siervos, sino a todo cristiano. Versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los hermanos necesitan involucrarse en la obra. No solamente los que estamos en el liderazgo, ¿verdad? Sino que toda la congregación debe ocuparse. Finalmente, el versículo 15 dice un hermoso saludo. Todos los que están conmigo te saludan. Cuando la hermana vuelva a Chiriquí o Bocas, donde sea, manda los saludos de parte de las villas. Cuando hemos visitado otras congregaciones, hermanos, le mandan saludos a los hermanos de las villas. ¿Por qué? Porque somos una misma familia, es bonito, todos te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros, amén. Aquí Pablo no está diciendo que, bueno, vas a esa congregación, ese hermano que no me quiere, no lo saludes. No, saluda a todos los que nos aman en la fe, a toda la congregación. La gracia de Dios sea con todos vosotros. Finalmente, la gracia de Dios requiere de una respuesta apropiada. Ese favor inmerecido. Si Dios me dio eso de gratis, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que darle todo lo que puedo. ¿Y cómo lo hago? Viviendo mi vida en obediencia a su voluntad. Dios espera que yo haga esto, esto y esto y esto, y yo tengo que hacerlo. Porque le tengo que agradecer. Porque ciertamente los cristianos deben hacer el bien no para ganar la salvación. El bien es parte de nuestro servicio hacia Dios. Ya la salvación ha sido dada cuando obedecemos el Evangelio. Entonces, con más razón, ahora que soy cristiano, tengo que servir a Dios en todo momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Uno de los sermones del hermano Canterbury, él dice, más vale como cristianos, cuando Cristo murió en la cruz, dio Dios nuestros pecados en Cristo. Mas sin embargo, cuando venga el día del juicio, más mejor sea que Dios pueda ver allí a Cristo en nosotros. Y que ese es el detalle. Cristo vive en mí. Gracias, hermano. Y efectivamente, hermano John DeBerry siempre usa esas frases bastante interesantes. Pero ese es el punto. Podemos salir afuera y decir, Cristo vive en mí. Es muy fácil decirlo. La cosa es vivirlo. ¿Ya? Entonces, trabajemos en eso. Pero si no, tenemos cerca de 9 minutos de receso, hermanos. Dios les bendiga ricamente y nos vemos en unos minutos. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.